Bueno, bueno, somos el Instituto de Educación a Distancia y Tecnología Educativa de la Universidad de San Pablo, Tucumán. Esta es la Cátedra de Probabilidad Estadística de la licenciatura en Ciencias de Datos. Hoy vamos a hacer una clase práctica. Esa clase práctica, más que nada, tiene la resolución de algunos ejercicios que podrán ser de modelo para la evaluación, en donde vamos a incorporar funciones de distribución de variable discreta y algunas distribuciones con nombre propio. Vamos a ir con el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 dice lo siguiente: una variable aleatoria X puede tomar los valores 30, 40, 50 y 60 con sus respectivas probabilidades 0.4, 0.2, 0.1 y 0.3. Lo que pide en la primera parte es representar en una tabla la función de probabilidad y luego la función de distribución de probabilidad y, por supuesto, determinar las siguientes probabilidades. Ahí se da una serie desde el 1 hasta 8 incisos en el cual se pide la probabilidad, por ejemplo, de que X sea menor o igual que 25, que X sea mayor que 40. Y por último se pide el cálculo de la esperanza matemática. Yo los voy a guiar para que ustedes comiencen el desarrollo de este ejercicio, que es una variable aleatoria en el cual puede tomar valores de 30 a 60. Le voy a representar la función y le voy a explicar cómo la representamos a través de una función de probabilidad. Y luego la distribución de probabilidad. Vamos con la primera parte. Bueno, la función o la distribución de probabilidad está representada acá en la tabla, como el inciso lo dice, o el problema lo dice. X puede tomar los valores de 30, 40, 50 y 60. Entonces, en una columna coloco los valores de 30, 40, 50 y 60, que son los valores que puede tomar la variable aleatoria X. Y en otra columna coloco las probabilidades de X, que son las que dan allí como correspondiente. Es decir, 0,4 para 30, 0,2 para 40, 0,1 para 50 y 0,3 para 60. Eso es lo que se pide con representar en una función de distribución de probabilidad. ¿Sí? Por eso ahí está generalizado y colocado como P de X grande igual a X chica. Es decir, los valores que puede tomar la variable aleatoria, que en este caso son 30, 40, 50 y 60, y sus respectivas probabilidades. Luego pide la función de distribución de probabilidad. Es decir, la función de distribución de probabilidad es lo que nosotros habíamos definido clases anteriores con respecto a la función acumulada en donde íbamos sumando las anteriores. Yo les propongo acá al lado la misma tablita, que es la función de distribución de probabilidad de X. Van a ver que acá la primera columna es exactamente la misma porque la variable aleatoria toma esos valores. Lo que varía con respecto a la primera tabla es la segunda columna, que la segunda columna, la primera fila en ambas es la misma. ¿Por qué la misma? Porque no hay acumulación, es decir, la probabilidad para X igual a 30 sigue siendo 0,4. Acumulado no. En cambio, en la segunda fila, a ver si puedo señalar acá. En la segunda fila, para X igual a 40, ya es 0,6. Ese 0,6 es de haber sumado el 0,2 y el 0,4 anteriores. Es decir, es la suma de las probabilidades acumuladas hasta la anterior. Para X igual a 50 es 0,7 en la función de distribución de probabilidad. Que 0,7 no es otra cosa que la suma de las probabilidades anteriores, es decir, la suma para la probabilidad X igual a 30, para X igual a 40 y para X igual a 50.
que son 0,4 más 0,2 y más 0,1. Y por último, 1,0, que es la suma de las anteriores, que es 0,4 más 0,2 más 0,1 y más 0,3, que viene a ser 1,0. Esa es la función de distribución de probabilidad y la distribución de probabilidad. Entonces, la que tengo hacia la mano derecha es la función de distribución de probabilidad o probabilidades acumuladas. Y la que tengo hacia la izquierda es básicamente la distribución de probabilidad, es decir, la probabilidad de cada uno de los valores que toma la variable aleatoria. Ahora, lo que se pedía en el ejercicio no era tan solo armar las tablas de la distribución de probabilidad y la tabla correspondiente a la función de distribución de probabilidad, sino que también se pedía calcular la probabilidad de que X sea menor o igual que 25 para el punto 1. Para el punto 2, calcular la probabilidad de que X sea mayor que 60. Calcular para X menor que 25 y para X mayor que 60. Por lo menos voy a hacer los tres primeros. El 4 al octavo le dejo para ustedes. Bueno, entonces, para X igual, menor o igual que 25, la vuelvo a colocar, o por lo menos estoy mirándola de reojo a la tabla de la función de distribución, que es la que tienen la variedad acumulada hacia la mano derecha. Voy a calcular para X menor o igual que 25, me pedía. Entonces, para X menor o igual que 25, van a observar que la probabilidad es 0. ¿Pero por qué 0? Porque los valores que toma la variable aleatoria son de 30 en adelante. Quiere decir que lo que son anteriores a 30 son todos ceros. Que es lo que nosotros habíamos definido la clase anterior sincrónica, en donde definíamos que los valores que estaban anteriores a los valores que podía tomar la función de distribución eran ceros. Bueno, entonces, colocar acá la probabilidad de que X sea menor o igual que 25 es 0, o que X sea menor o igual que 15 es 0, o que X sea menor o igual que 29 es 0. Veamos el segundo. El segundo me pedía que la probabilidad de X sea mayor que 60. Bueno, la probabilidad de que X sea mayor que 60, mayor o igual, sería igual a la probabilidad que X sea igual a 60. Y la probabilidad de que X sea igual a 60, nosotros la habíamos calculado en la función, en la distribución de probabilidades, que si yo la vuelvo a la diapositiva anterior, van a ver que S es igual a 0,3, que es la que estamos colocando ahí. Y después me pide la probabilidad de que X sea menor que 40. Es decir, menor que 40 sería la probabilidad de que X sea igual a 30. La probabilidad de que X sea igual a 30, nosotros la vimos en la tablita anterior, es 0,4, que coincide en la tabla de la distribución de probabilidad y en la tabla de la función de distribución. Entonces, ahí yo les calculé para X menor o igual que 25, para X mayor o igual que 60, y para X menor que 60, menor que 40. Les queda a ustedes que calculen para X mayor que 40, para X que varía entre 30 y 60, para X que está entre 30 y 60. Fíjense que acá yo puse menor igual, menor igual. En el punto, en el ejercicio 6, pido la probabilidad que esté entre 30 menor igual que X, menor que 60, para ver qué sucede cuando está definido para un extremo o cuando no está definido. La probabilidad de que X sea menor que 30, pero menor igual que 60, y luego que X varíe solamente entre 30 y 60, excepto 30 y 60. La esperanza matemática la calculamos después. Bueno, son 17 y 25. Les doy 10 minutitos, ¿les parece? Para que ustedes lo calculen, después lo discutimos. Dale, una sola consulta, Javier. Sí. ¿Por qué cuando pones mayor o igual a 60 consideras 0,3? No, o sea, ¿no era que si supera ese valor, si está
fuera del rango que nosotros consideramos ya directamente cero, ya sea menos o de más. Pasa que acá, Augusto, dice X mayor o igual que 60, ¿verdad? Sí, Como dice mayor o igual que 60, fíjate que te pongo ahí vuelvo, es igual a la probabilidad de que X sea igual a 60. Y la probabilidad que X sea igual a 60, te vuelvo a la tablita, que es la que necesitamos, es igual a 0,3. listo. Los dejo en pantalla los incisos para que ustedes lo vean. Disculpa, Javier, ¿cuánto pusiste X menor en el punto 3? En el punto 3, ahí está. Gracias.
Javier, el- yo tengo dudas sobre el ejercicio 8, el ítem 8. ¿Cómo es que sería? Probabilidad de que x sea mayor que 30 y mayor de 60. ¿O lo escribí El mal yo? ejercicio 8, Sí. ahí está. Ah, yo puse mal. Por eso reviso 8 veces, Javier. Pues siempre pongo el signo mal. Ah, Y eso que ¿qué va a uso hacer? lente, ¿no? Profe, ¿lo puede poner el cuadrito, por favor? Perdón, Lucía, no se te escuchó. ¿Dijiste algo? Si por favor lo podía poner al cuadrito, así Cuadrito. lo, así no me confundo. A ver, veamos. Ahí está. Ahora sí, gracias, profe. Lo saco un segundito a las diapositivas, ya se las agrego. Quiero agregarles algunas cuestiones que le voy a marcar en un minuto. Dale.
¿Y cómo vamos? ¿Les doy unos minutitos más? Ya estoy de mi lado, Javier. Yo también ya estoy. Bueno, entonces comparamos. Habíamos hecho para x igual a menor a 60. Bueno, veamos el 4. A mí me da 0,4. Sí. ¿Sí? Perfecto. Sí. Ah, Sí, sí. Hay diferentes formas de razonarlos, eso les quiero explicar. Por ahí, como dice, la probabilidad de que x sea mayor que 40, y bueno, la variable aleatoria sería 50 y 60, la suma de esos dos. O directamente le calculo a 1, que es la suma total, menos el F40, que es el que tengo acá, que es de 0,6. Y si a 1 le resto 0,6, obtenemos 0,4. Son diferentes formas de hacerlo. Es válida cualquiera. Por eso es que le digo de que podemos utilizar el cuadro de distribución de probabilidad o directamente la función de distribución de probabilidad acumulada. El 5, los valores que está comprendido entre 30 y 60, inclusive lo toma el 30 y lo toma el 60. Sí, Eso tiene que dar. Perfecto. El 6, los valores que están entre el 30 y el 60, pero solamente lo toma el 30, al 60 no. Eso tiene que dar 0,7. claro. Sí. Entonces, bien. Y el 7 ya va desde 30 hasta 60, pero no lo toma el 30, pero sí al 60. Quiere decir que vamos 40 más el 50 más el 60, que eso da de 0,6. Bien. Bien. Y el 8, que son los valores que están entre 30 y 60, quiere decir que solamente lo tomamos a la suma de la probabilidad para x igual a 40 y para x igual a 50. Eso tendría que dar 3. sí. Bien. Bueno, entonces, estas probabilidades que las sacamos de la función de distribución, se la pueden ir calculando a través de cualquiera de las dos tablas que hemos generado al principio. Eso va a depender de la forma en que lo razonemos, ¿no? En el parcial Hay podemos, que calcular algo más. en el parcial podemos elegir cualquiera de las dos formas. Sí, es aceptable cualquiera. La idea es que ustedes lo calculen. Había algo más. La esperanza matemática. No quería llegar a eso. ¿Se acuerdan la formulita de la esperanza matemática? Bueno, en realidad la esperanza matemática nosotros la íbamos calculando a los valores que teníamos acá, ¿de acuerdo? Entre 30 y 0,4, 40 y 0,2, 50. Fíjense que acá tenemos los valores que toma la variable aleatoria. Y acá están las probabilidades, sus respectivas probabilidades. La esperanza matemática era el valor esperado que se podía obtener. Y el valor esperado era la suma del producto de cada uno de los valores que toma la variable con su respectiva probabilidad. Es decir, 30 por 0,4 más 40 por 0,2 más 50 por 0,2 y, perdón, por 0,1 y 60 por 0,3. O sea, tenemos que, disculpe. Es decir, ese valor esperado solamente lo sacamos de la distribución de probabilidades. No nos confundamos con la función de distribución acumulada. Ese lo sacamos del primer cuadrito, del cuadrito que está crudo, en donde
corresponden a los valores de la variable y sus respectivas probabilidades. Profesor, Sí, eso entonces tenemos que hacer el producto en la tablita y después sumar el resultado de los productos. Sería la esperanza. claro, esa es la esperanza O matemática. sea, por eso Nosotros en la la vemos. tablita multiplicamos, por ejemplo, el producto, que sería 0,4, 30 por 0,4 da 12. Y después, o sea, todo el resultado que nos dé, lo sumamos y eso Sumarlo. sería la esperanza. Esa es la esperanza matemática Perfecto. o el valor esperado. Perfecto. Bueno, les doy un par de minutitos para que lo calculen porque eso es rápido y de ahí les muestro cómo está hecho el cálculo. ¿43 puede ser que me dé? ¿Sí? ¿Sí? A ver, lo comparto ahí con ustedes. Sí, sí, sí. ¿Sí? E de X, esta nomenclatura es la que usamos para la esperanza matemática, E de X. ¿Sí? E de X y directamente ya pueden ir colocando, en vez de hacer 0,4 por 12, ya ir colocando los resultados y después sumarlos. Y ese es el valor esperado que toma la variable, ¿sí? De acuerdo a las probabilidades que allí se ofrecen. Bien, bueno, veamos el ejercicio 2. El ejercicio 2 establece lo siguiente, dice, el número medio de accidentes ocurridos en una planta petrolera es de 2 accidentes en 2 meses. Hay 4 incisos. El primero, ¿qué modelo sigue la variable de números de accidentes ocurridos en la planta por 2 meses? Segundo, probabilidad de que haya más de 2 accidentes en 2 meses. Tercero, probabilidad de que haya entre 2 y 8 inclusive en 2 meses. Y el inciso número 4, probabilidad de que haya más de 2 accidentes en un mes. Bueno, nosotros vimos, a manera de que les dé un tip como para que arranquen, nosotros vimos probabilidades con nombre propio. ¿Sí? Vimos la distribución de Bernoulli, vimos la distribución hipergeométrica y vimos la distribución de Poisson. En el primer punto, justamente me pregunta qué modelo sigue la variable número de accidentes ocurrido en la planta por 2 meses. Justamente me está preguntando eso, ¿qué tipo de modelo de probabilidad corresponde a este problema? Y eso lo vamos a tener que analizar de acuerdo al enunciado del problema y se acuerdan que yo en la clase les di las características que tenía cada modelo. Entonces, esas características me va a poder permitir identificar qué tipo de modelo es. Bueno, Sony 56. Le doy unos 4 minutitos como para que identifiquemos qué tipo de modelo es y después hacemos los puntos 2, 3 y 4.
Puede ser Poisson, porque está dentro de un intervalo de tiempo. Bien, César. Sí, justamente es una distribución de Poisson teniendo en cuenta de que la variable aleatoria que toma o que define Poisson toma el número de veces que ocurre algún acontecimiento, teniendo en cuenta de que se tome justamente una porción o un intervalo de tiempo, y en este caso lo es. Además, tengo que identificar quién es lambda. Yo voy a aprovechar, le voy a poner acá la formulita. Ahí la variable definida que sigue el modelo de Poisson es justamente para el parámetro lambda igual a 2. Recordemos que acá me está diciendo es de 2 accidentes en 2 meses. ¿Sí? Bien. El punto 2 me pregunta, probabilidad de que haya más de 2 accidentes en 2 meses. Y ahí voy a tener que aplicar justamente la distribución de Poisson, identificando quién es lambda, y bueno, acá aparece K, que nosotros en la diapositiva lo habíamos llamado X, pero es exactamente lo mismo. Pero voy a dejar un ratito para que lo piensen y después comparamos los resultados. Recuerden que dice el ítem, se los dejo acá, probabilidad de que haya más de 2 accidentes en 2 meses. O sea que tengo que calcular la probabilidad de que X sea mayor que 2.
A ver, les, les doy un tip como para que se guíen. Acá decimos que el número de medio de accidentes ocurridos en una planta petrolera es de 2 accidentes en 2 meses. O sea, la variable es justamente la cantidad de accidentes. Quiere decir que puede haber sucedido que en 2 meses no haya habido ningún tipo de accidente, o que hubo un accidente, o que hubo dos, o que hubo tres, o que hubo cuatro, o que hubo cinco, o que hubo una catástrofe y hubo 30, 40 accidentes. Entonces, en los valores que puede tomar la variable van desde cero hasta una cantidad ilimitada dependiendo de la cantidad de obreros que tenga esta planta petrolera. Ahora, entonces esto me hace dar cuenta de que tengo que utilizar una de las condiciones que establece la probabilidad de distribución discreta. ¿Se acuerdan que yo les decía que la probabilidad de que X sea menor que un valor más la probabilidad de que X sea mayor o igual que ese valor era igual a 1? Entonces ahí, por ejemplo, puedo utilizar, ya que me dice probabilidad de que haya más de 2 accidentes en 2 meses, tendría que calcular la probabilidad de que X sea mayor que 2 más la probabilidad de que X sea menor o igual que 2. Eso tiene que ser igual a 1. Como no voy a poder calcular la probabilidad de que X sea mayor que 2 porque van a ser no sé cuántos valores que puede tomar la variable, entonces me conviene expresarlo como la probabilidad de que X es mayor que 2 igual a 1, que es lo que encierra todas las probabilidades, menos la probabilidad de que X sea menor o igual que 2. Total, sé que la probabilidad de que X sea menor o igual que 2 es la probabilidad de que X sea igual a 0, más la probabilidad de que X sea igual a 1, más la probabilidad de que X sea igual a 2. O sea, dicho en otros términos, la probabilidad de que haya mayor cantidad de accidentes, mayor que la cantidad de 2 accidentes en 2 meses, es igual a 1 menos la probabilidad o la suma de las probabilidades de que no haya ningún accidente, más que la probabilidad de que haya al menos un accidente y más la probabilidad de que haya 2 accidentes en 2 meses. O sea que voy a tener que ir calculando las probabilidades de Poisson 3 veces para X igual a 0, para X igual a 1 y para X igual a 3. Y esa suma me va a dar un valor el cual le voy a tener que restar, o a 1 le voy a tener que restar esa suma. No sé si por ahí les di un tip como para que arranquen. En todos los casos, lambda es 2, Claro, en porque todos los casos es la cantidad de accidentes, lambda. claro, lambda, X es la cantidad de accidentes, la Y variable. lambda, el tiempo. Lambda es el tiempo.
Puede ser 0,2706. ¿Qué calculaste? Sí, pues puse e a la menos 2 por 2 al Sí, cuadrado sobre factorial de 2, que es 2. sí. Y Hay según la calculadora que estoy haciendo me da 0,2706 ese sería para x igual a 2. para x igual a 2. Sí, Está bien el cálculo, digamos, está bien así como se calcula. sí. Después habría que calcular para x igual a 1 y para x igual a 2. Yo les muestro ahí como para que después ustedes lo sigan. Bueno, el punto 2 estaría de esa manera, que como yo les planteaba, que la probabilidad de que x sea mayor que 2, sería la probabilidad de que haya más de 2 accidentes en 2 meses, es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 2. Y esa probabilidad de que x sea menor o igual que 2 es la probabilidad de que x sea igual a 0, más la probabilidad de que x sea igual a 1, más la probabilidad de que x sea igual a 2, que Augusto calculó para x igual a 2. Faltaría calcular para x igual a 1, para x igual a 0, sumar esos valores y a 1 restarle esa suma. Es decir, la probabilidad de que x sea igual a 0 más la probabilidad de que x sea igual a 1 y que x sea igual a 2 es de 0,6767. Bueno, y en definitiva tiene una probabilidad del 0,32. Esa sería la probabilidad de que haya más de 2 accidentes en 2 meses. El punto anterior es la probabilidad de que haya entre 2 y 8 inclusive en 2 meses. Es decir, sería la probabilidad de que 2 sea menor o igual que x, menor o igual que 8. Lo podemos calcular de diferentes maneras. Lo puedo calcular como las probabilidades de que x sea menor o igual que 8, ahí estaría variando desde x igual a 0 hasta 8, menos las probabilidades de que x sea menor o igual que 1, es decir, la de 0 y 1, que no estarían incluidas. O podemos calcular, como lo veníamos calculando en el ejercicio anterior, calcular la probabilidad de que x sea igual a 2, ya la tienen calculada, la que de x igual a 3, más la probabilidad de x igual a 4, de x igual a 5, de x igual a 6, de x igual a 7 y la de x igual a 8. La suma de esas probabilidades también se puede dar, tiene que dar 0,5938, que sería la otra forma de calcular. O directamente barrer desde x menor o igual que 8 y restarle la probabilidad de que x sea menor o igual que 1. Son dos maneras diferentes de hacerlo, ¿sí? Siempre aplicando el modelo de Poisson y teniendo en cuenta lo que dijo Augusto, en lo que el parámetro, en este caso, es lambda igual a 2 porque representa la cantidad de tiempo, que son los 2 meses. En cambio, en el punto 4, yo vuelvo para atrás un poquito, me pide probabilidad de que haya más de 2 accidentes en un mes. Entonces, me está pidiendo exactamente lo mismo que en el punto número 2, solamente que me está refiriendo a un intervalo de tiempo de un mes. Quiere decir que lambda va a ser igual a 1. En eso cambia el cálculo con respecto al anterior. Por eso ahí se dice, o les puse ahí, probabilidad de que haya más de 2 accidentes en un mes. La variable y definida de Poisson es ya para el parámetro lambda igual a 1. ¿Sí? Entonces, ahí también puede variar la cantidad de tiempo dependiendo el problemita. Es así como usa el modelo de Poisson. En este caso, lambda, el tiempo. Lambda representa el tiempo. Perfecto. Y ahí nos convendría restar 1 menos la probabilidad De que x sea menor o igual que 2, de la misma manera. claro, porque si Nada no más que con tenés, lambda igual a 1. claro, tenés Claro. millones de
posibilidades para arriba. Claro, por eso es que se utiliza 50. eso de 1. Bien, Claro, que la suma de las probabilidades es igual a 1, nos apoyamos en eso porque hay una cantidad ilimitada claro, de valores que puede tomar la variable. la variable, claro. Bueno, nosotros cuando hicimos la probabilidad de Poisson en la clase anterior, creo que en la primera clase que veíamos las funciones de distribución, le calculamos para un valor puntual. Por ejemplo, podríamos haberle calculado acá la probabilidad de que haya 2 accidentes en 2 meses. Ahí solamente tengo que calcular la probabilidad de que X sea igual a 2 y el valor o la respuesta sería el valor que encontraste vos, Augusto, que lo calculaste. Esa sería la probabilidad puntual. En cambio, acá te pedía probabilidades de que sean mayores que un valor o mayores que la cantidad de accidentes, menores que una cantidad de accidentes. Entonces ahí tengo que regirme bajo ese concepto que vimos en el ejercicio anterior, que había que sumar las probabilidades, restarlas, apoyarme en eso de que la suma de todas las probabilidades es igual a 1. Bueno, en eso corresponde a la solución del ejercicio 2. Vamos al ejercicio 3. Bueno, cada muestra de aire tiene un 10% de probabilidades de contener una molécula rara particular. Suponga que las muestras son independientes con respecto a la presencia de la molécula rara y encuentre la probabilidad de que en las siguientes 18 muestras exactamente la molécula rara. Acá. Yo creo que me olvidé un dato acá. Ya le confirmo, sí. Creo que me falta el valor puntual ahí. Bueno, acá en este modelo yo también les pido que ustedes identifiquen más que nada el modelo que vamos a trabajar. Y es binomial porque es independiente. Correcto. Es una binomial. Ahí me comí y me olvidé de colocar exactamente 2 contengan la molécula rara. Ahí me está faltando ahí al final. Encuentre la probabilidad de que en las siguientes 18 muestras exactamente 2 contengan la molécula rara. Ahí me faltó ese dato. Bueno, Augusto dijo que es una binomial porque, bueno, está apoyado en que estamos trabajando con muestras que son independientes. Bueno, de hecho sí. Tendría que identificar ahora, más que nada, cuáles son los parámetros para esa distribución binomial. ¿Quién, con quién representamos X? ¿Con quién representamos la probabilidad éxito, la probabilidad fracaso? X puede ser las muestras. Claro, el número de muestras. Fíjense que ahí me está dando un porcentaje, o sea que ya me está chiflando de algo que ese es una probabilidad. N es 18. Correcto. Y justo el dato que me falta representa, ahí tengo que identificar qué es lo que representa.
Recuerden que ahí al final dice exactamente 2 contengan la molécula rara. P sería 2 sobre 18. No. ¿Cómo me decís? P, la probabilidad. La probabilidad de éxito sería que encuentre 2 en 18. Sí, pero hay que tener en cuenta de que me dice que con cada muestra el aire tiene 10% de posibilidad de contener una molécula rara. O sea que P es 0,10, digamos. Claro, tendría que calcularle la probabilidad de fracaso y complemento. 0,9. 0,9, correcto. Profe, una pregunta, entonces X sería 1. No, lo que sucede es que al final, Lucía dice, encuentre la probabilidad de que en las siguientes 18 muestras, y yo me comí esa parte, exactamente 2 contengan la molécula rara. Me está Bien, pidiendo justamente la probabilidad de que X sea igual a 2. bien, ahora sí, gracias, profe. Eh, Javier, Sí, estoy buscando el numeral en mi calculadora y no lo encuentro, pero podría quedar
eh, 18 numeral, o sea, el combinatorio 18 y 2 por 0,10 al cuadrado por 0,9 a la 16. Correcto. Yo Ese sería, te lo muestro ahí en pantalla. Solamente que yo puse 0,2, pero es 0,1. No me hagas caso. bueno. Sí, porque he reinstalado todo el sistema operativo y tengo de pelota y la calculadora por ahí medio hasta que la pille, pero por lo menos lo puedo plantear bien al problema, digamos. Sí. Y te queda un 18 factorial. Sí, y abajo quedaría 2 por 2 factorial por 16 factorial. Correcto, ahí te lo muestro en pantalla. Bien, El buenísimo. cálculo del número combinatorio, ¿no? Y ya debajo está el cálculo de la probabilidad, ya con el 0,1 corregido, que yo puse 0,2. Acá es justamente una probabilidad puntual porque se pide exactamente, encuentra la probabilidad de que en la siguiente 18 muestras exactamente dos contengan la molécula rara. Acá no hay que tener en cuenta si la probabilidad es mayor o menor que 2. Sí, sí. Bien. Vamos a pasar a otro ejercicio más, al último. Así ya hacemos un cierre. El ejercicio número 4 dice lo siguiente. Un lote contiene 100 piezas de un proveedor de tubería local y 200 unidades de un proveedor de tubería de estado vecino. Si se seleccionan 4 piezas al azar y sin reemplazo, inciso A, ¿cuál es la probabilidad de que todas sean del proveedor local? Inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que 2 o más piezas de la muestra sean del proveedor local? Inciso C, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una pieza de la muestra sea del proveedor local? Bueno, lo primero, ante nada, es identificar el tipo de modelo. Sí, es binomial también porque no tiene, a ver, Pero hay algo que dice ahí también muy importante, que dice sin reemplazo. ah, entonces hipergeométrica porque es dependiente de un, ya sacó uno, ya no es lo mismo. Claro, correcto, porque ahí, por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta las características que presenta cada modelo, que eso no, la información está justamente, no nos proporciona el problema. Ahí al decir sin reemplazo, quiere decir entonces que no es independiente, por lo tanto depende cada uno de los experimentos. Es una distribución hipergeométrica. Hipergeométrica. Bien, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que todas sean del proveedor local? Bueno, nos dejo unos minutitos para que lo piensen a ese. Dale.
Javier. M es 300. Porque ¿Cómo? M de mamá es 300, porque la población es 100 más 200. Correcto. N es 4 porque hay 4 pruebas, o sea, son las 4 piezas que vos sacás. X, en el primer caso, también es 4 porque lo que me está faltando es K. Y K K sería 100. Mirá, ahí te muestro. X representa el número de piezas, Sí, ya que es lo que nosotros estamos calculando, la probabilidad de X igual a 4. Entonces, utilizando esa formulita de la hipergeométrica, yo te la coloco ahí, K sería el 100. 100. X es 4. M. ¿Por qué M menos K? Ah, claro, queda, claro, M es 300 menos 100, 200 y, claro, sí, ahí está, Ahí estamos. Bueno, y sí, después el valor de cómo ustedes lo calculan son los decimales que lo hacen ya con la calculadora. claro, Bien, esa sería la probabilidad, que da una probabilidad bastante baja de que todas sean del proveedor local. Después, ¿cuál es la probabilidad de que dos o más piezas de la muestra sean del proveedor local? Bueno, ahí hay una serie de probabilidades, porque decimos que dos o más, o sea que ahí tendríamos que calcular la probabilidad de que X mayor o igual que 2. ¿Estamos de acuerdo? le resto 1 menos la de 0 y 1 y También listo, si sería no, la otra forma. si no tengo que Claro, por ahí hacer más corta. 98 cálculos, Claro. Yo acá les muestro cómo lo desarrollé. Ahí está. ¿Cuál es la probabilidad de que sean dos piezas? Bueno, puse la de X igual a 2, que es la que calculamos recién, la de X igual a 3 y la de X igual a 4. O hacer 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 2, que sería la otra forma. ¿Sí? Bueno, también es una probabilidad ya un poquito más alta, 0.4, casi un 41% más o menos de probabilidad. Y el punto C, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una pieza de la muestra sea del proveedor local? y Al menos una muestra. sí, O sea, X tendría que ser la probabilidad de que X sea mayor o igual que 1. Para mayor o 1, igual que 1, para 2, para 3, para 4. La única que estaría fuera sería X igual a 0. a 0. Claro, y esa la podemos también calcular con esa, yo le coloco ahí, 1 menos la probabilidad de que X sea igual a 0. Como es más fácil poder calcular, en vez de estar sumando la de X igual a 1, 2, 3 y 4, bueno, directamente a 1 menos la probabilidad de X igual a 0 y le calculo para 0. Que eso Sí, me da un valor de 0.196. más baja que Bueno, la y ahí anterior.
Sí, ahí hicimos entonces un recorrido de la parte práctica de la cual nosotros vamos a hacer hincapié en la evaluación del próximo miércoles. Bueno, ahí está la formulita con la que utilizamos de la hipergeométrica. Me interesaba que la identifiquen, van bien, lo identifican, saben los cálculos. Yo creo que van a estar bastante bien. Bueno, ya voy a sacar esta diapositiva, dejamos de grabar.